porque no podemos desconocer que el aspecto pedagógico es fundamental a la hora de fortalecer la lucha de los pueblos. Si nosotros no asumimos la razón social que tenemos como docentes y esa responsabilidad pedagógica de dar elementos para fortalecer la lucha organizada del pueblo colombiano, créanlo que podríamos estar cuestionando nuestro qué hacer como docente en el contexto social. Porque es importante no perder de vista que el docente luchando también está educando. Y sobre esa base no podemos para nada desconocer que hoy el aporte fundamental de los docentes precisamente está en ese acto pedagógico, en ese acto de sensibilizar para romper dos paradigmas que lamentablemente está establecido en nuestra población. Y es, primero, vencer el miedo y, por supuesto, y lo más importante, vencer la indiferencia. Y cuando decimos vencer el miedo y vencer la indiferencia, estamos diciendo que nosotros, como docentes y como gremio, las grandes reivindicaciones nuestras deben trascender lo meramente particular de nuestro gremio. Muchas veces nos hacemos la autocrítica muy fraternal, muy respetuosa, que mientras nosotros estamos en clase, que mientras nosotros estamos en los colegios, a nivel nacional están los campesinos protestando, que mientras nosotros estamos en clase a nivel nacional están los indígenas protestando, o mientras nosotros estamos en clase están los estudiantes universitarios protestando. Y cuando decimos que el gremio va a superar y ha superado esta barrera meramente gremialista sin desconocer la importancia de estas reivindicaciones, es por la responsabilidad social que tenemos como Federación Colombiana de Educadores. Y es romper precisamente esa indiferencia y hacer parte de estas luchas sociales que van más allá de lo que a mí como docente me importa o me puede interesar. Y así hay que entender la lucha en este momento. Nosotros no podemos quedarnos en la lógica de que qué aspectos están reivindicándose para nosotros como gremio. Si es el aspecto salarial, si ya va a salir el curso de la SDF, cuándo son el concurso de ascenso. Eso es importante en la discusión como gremio. Pero el gremio, dentro de la lógica, lo que implica crear ese gran movimiento pedagógico por la transformación social, es apostarle precisamente a generar conciencia social en los manifestantes, en nuestros jóvenes y, por supuesto, alegrar estas manifestaciones con la pedagogía crítica al servicio del pueblo colombiano. Sobre esa base es importante entender la razón que tienen los jóvenes en este paro nacional. Los jóvenes, compañeros, están asumiendo una actitud que merece todo el respaldo y todo el apoyo por parte de la población colombiana y en nuestro caso como docente. Celebra uno que los estudiantes no universitarios exclusivamente y no estudiantes de secundaria se hayan pronunciado públicamente y hayan planteado la necesidad de suspender las clases, de parar la actividad académica, porque es que no podemos nosotros desligarnos de lo que está pasando alrededor. Tal vez algunos pueden decir que no salen a marchar por condiciones de comorbilidades, porque es lógico que nos encontramos en una pandemia. Eso es entendible para muchos docentes que no van a poner en riesgo su salud. Pero aquí, compañeros, como lo decía anteriormente, de alguna manera nos tenemos que vincular. Y no podemos nosotros hacerle paro al paro. Y cuando decimos no podemos hacerle paro al paro, no podemos nosotros ser inferiores a este hecho histórico de movilización, de organización y lucha del pueblo colombiano, que va más allá de nuestro gremio. Y estas reivindicaciones populares y sociales pues nos afectan a nosotros directamente. Y lo planteo ¿por qué, compañeros? Porque la Junta Nacional de FECODE, que debió sesionar ayer, se suspendió para el próximo jueves. Y en esta Junta Nacional de FECODE se va a tomar la decisión si se continúa en un paro nacional indefinido o los docentes se apartan de esta coyuntura
y de esta oportunidad histórica de sumar como gremio a las reivindicaciones sociales. Y en ese sentido sería una irresponsabilidad nuestra enfriar el movimiento, enfriar el paro nacional y asumir una postura totalmente de indiferencia con lo que otros sectores han venido discutiendo. Y creería acá que lo más sano, lo más coherente con este hecho, con un tema de solidaridad con los indígenas, de solidaridad con los jóvenes universitarios, de solidaridad con el campesino, de solidaridad con el ciudadano de a pie, de solidaridad con los camioneros, es apostarle a esa lucha colectiva, para nosotros sumar. Si cometemos el error histórico de bajarnos de esta ruta, de aislarnos de este movimiento, créanlo, que cuando hagamos luchas históricas por la educación pública, vamos a estar solos. Y sería un mal mensaje, en nuestro caso, dejar solo a otros sectores. Y siempre lo hemos dicho, ¿cómo así que nosotros nos vamos a desligar de lo que está pasando a nivel nacional? Y eso hace parte precisamente de la esencia y el carácter social que tiene el docente, de la esencia misma de la pedagogía crítica transformadora, de la esencia misma y la responsabilidad nuestra con los pueblos y los ciudadanos organizados. Y aquí es importante decir, compañeros, que precisamente el paro se mantiene y el paro se proyecta indefinido, porque de por sí ya lo es, por un aspecto fundamental que no podemos desconocer en el debate de ideas argumentado con aquellos que nos preguntan por qué están en el paro. Mínimamente, si el padre de familia de un grado que yo le estoy dando clase o como director de grupo, mínimamente, de manera respetuosa, tengo que explicar por qué estoy en paro o por qué hay suspensión de actividades académicas. Ese granito de arena suma, pero sería complicado no hacer ese ejercicio mínimamente con nuestros estudiantes. Y nos ponemos a pensar, compañeros, y hay que entender lo siguiente: el pliego que hoy se discute con el Comando Nacional de Paro no es un pliego que surgió a propósito del 28 de abril. Aquí no podemos perder la memoria histórica y entender que, si ustedes recuerdan, el 21 de noviembre del 2019, esas grandes manifestaciones que hubo a nivel nacional, donde Bogotá fue el epicentro de las luchas barriales, de las luchas estudiantiles y las luchas sindicales, el 21 de noviembre dio paso a un pliego nacional firmado por todos los sectores que ya ustedes saben que están involucrados en el paro nacional. Y ese pliego nacional a la fecha no ha sido resuelto, a la fecha no ha sido discutido con el gobierno nacional. Y a eso sumémosle, compañeros, que los sectores que están liderando el debate nacional han tenido espacios de concertación y diálogo con el gobierno. Ejemplo concreto, para no irnos tan lejos, FECODE. FECODE ha tenido escenarios propios de discusión con el pliego nacional de FECODE anterior y el pliego que se radicó a inicios de este año. Pero la respuesta del gobierno ha sido el incumplimiento de esos acuerdos del 2019, del 2017 y la negativa para iniciar la negociación del pliego del 2021. Y esto no es solo por FECODE, la misma respuesta, compañeros, se le ha dado al sector indígena. El sector indígena está planteando derechos de la madre tierra. Y esos derechos de la madre tierra tienen que ver con reivindicaciones históricas y culturales del pensamiento indígena, como nuestros hermanos. Muy a propósito del rechazo, compañeros, que debe tener la lamentable intolerancia política y el racismo neofascista que existe en Colombia. Nosotros no podemos caer en esa concepción de ridiculizar, de estigmatizar y de señalar al indígena como si no fueran parte de nuestra esencia misma como colombianos. Y ese discurso de intolerancia política ha hecho efecto en muchos compañeros y en muchos ciudadanos que lamentablemente han estado idiotizados por los medios de comunicación RCN y Caracol, que desvirtúan totalmente los objetivos del paro, que quieren atacar la consecuencia y los efectos que genera el paro, más no la causa que generó la inconformidad. Si estuviéramos con un gobierno, compañeros, que simplemente por rechazar en las redes sociales, por pronunciarnos a través de redes o públicamente, con eso fuera suficiente para parar, crean lo que estuviésemos en un avance de inclusión social altísimo, pero eso no es cierto.
Aquí la población colombiana, si no sale a las calles, si no se hace sentir, nunca va a ser escuchada. Y nosotros no podemos seguirle el juego al gobierno que pretende desvirtuar y reducir el tema del vandalismo y la violencia como si fuera generado por nosotros como líderes del movimiento nacional o líderes de los comités de paro a nivel departamental o municipal. Quienes conocen las luchas del magisterio se han dado cuenta que nunca vamos a orientar una acción violenta contra un establecimiento o una acción de hecho contra los ciudadanos, ni estúpidos que fuéramos. Pero aquí se ha hecho carrera precisamente el concepto de vandalismo y aquí donde nosotros tenemos que decirle a la gente que ese vandalismo es precisamente por infiltración de las fuerzas militares, de la SIJIN y el aparato paraestatal que está en las marchas generando confrontación. Y eso nosotros no podemos ocultarlo. Y ha sido porque en Pitalito, pese a que no ha habido ningún brote de violencia, compañeros, y felicitamos ese comportamiento de quienes estamos al frente, no podemos desconocer que sí está latente un tema de filtración. Y lo hemos dicho públicamente y lo hemos planteado a nivel departamental, el tema de derechos humanos, porque conocemos audios de agentes del Estado que están buscando la oportunidad para sabotear lo que está pasando en Pitalito. Tenemos audios donde se le ha dado la orientación de entrar a romper el paro para justificar una arremetida acá. Por eso no podemos dejarnos provocar y por eso las orientaciones que salen como Comité Municipal de Paro, que salen como subdirectiva, apuntan precisamente a cohesionar el movimiento, a blindarlo en seguridad, porque es que el blindaje en seguridad lo damos nosotros mismos como docentes, porque sabemos para dónde es que va esto y porque entendemos claro que solos no estamos en este paro nacional y que aquí hay otros sectores. Entonces, ese pliego nacional que se planteó en el 2019 y esas reivindicaciones propias de los sectores no ha sido negociada ni discutida por el gobierno nacional. Pero si eso no es poco, el año pasado, compañeros, en el marco de la emergencia sanitaria, en el marco de los inicios de esta pandemia, que merecía precisamente una respuesta real, contundente por parte de este gobierno para atender la situación de la pandemia. Ante esa urgencia, el Comité Nacional de Paro radicó el Pliego Nacional de Emergencia con 7 puntos fundamentales. Y precisamente ese Pliego Nacional de Emergencia apuntaba, compañeros, apuntaba a algo fundamental, a paliatar un poco la situación que ha generado de crisis el tema de la pandemia a nivel mundial y a nivel nacional. Pero a ese pliego que fue radicado en junio del 2020 tampoco le pararon bolas. Por lo tanto, ese pliego de emergencia a nivel nacional es el mismo que hoy el Comité Nacional de Paro presentó y es el mismo pliego nacional de emergencia que el Comité Nacional de Paro ha aportado con otros elementos coyunturales porque la respuesta que ha dado el gobierno a los pliegos ha sido precisamente políticas públicas de desigualdad social. Por eso el tema de la reforma tributaria obedece a una respuesta del gobierno ante las peticiones que justamente tenía el pueblo colombiano desde el 2019. Y la reforma tributaria, compañeros, obedece a la falta de voluntad política de este gobierno. El proyecto de ley en términos de la salud obedece precisamente al desconocimiento del gobierno de esas reivindicaciones que se están dando a nivel intersectorial. Y lo más triste, y lo que no podemos ocultar, lo que no podemos negar, la respuesta que ha tenido el gobierno nacional a esta manifestación popular ha sido la represión, ha sido la criminalización de la protesta, ha sido la persecución y estigmatización de los líderes sociales, de los líderes comunitarios, de los líderes juveniles, campesinos, indígenas, camioneros, barriales, etc. Y en esa lógica no podemos nosotros caer en negociar un pliego nacional mientras estén matando a los jóvenes, mientras no aparecen los desaparecidos. Más de 500 desaparecidos en esta coyuntura es lo peor que ha pasado en Colombia, como si estuviéramos en una dictadura, aunque acá estamos en una dictadura disfrazada de democracia. Los asesinatos que se han tenido y se han documentado hay que denunciarlo. No podemos nosotros desconocer que hay un punto de quiebre para iniciar un proceso de conversación a nivel nacional.
Pero las reivindicaciones históricas que se plantean y se resumen en el Pliego Nacional de Emergencia, pues nos responde a nosotros como gremio magisterial estar al tanto. Porque no podemos desconocer, uno, compañeros, que la renta básica, que hace parte de una de las exigencias del Comando Nacional del Paro, la renta básica es una propuesta fundamental como política social para poder asumir un proceso de cuarentena real para mitigar un poco el proceso de contagio en medio de la pandemia. Pero ¿cómo es posible mandar a encerrar a la gente y a los ciudadanos cuando no se les garantiza el mínimo vital? ¿Cómo hacer que el compañero, el trabajador ambulante, se quede en su casa mientras la familia le está solicitando que lleve algo para comer en la noche o al almuerzo o el desayuno? ¿Cómo hacerle a que el trabajador que fue despedido de su trabajo, de su empresa, que se quede en la casa para que no se contagie si el señor está pendiente cómo consigo el trabajo porque fui un afectado directo de la pandemia? Por eso la renta básica, que es un salario mínimo mensual durante 6 meses para garantizar una verdadera cuarentena con la vacunación masiva, no a cuentagotas, no de a poquito, ¿cierto? Es una propuesta fundamental que sí ha pegado y que se ha asumido en países que tienen una política visionaria de responsabilidad social. Pero en Colombia, esta propuesta que desde el año pasado, compañeros, se está planteando, ha sido totalmente desconocida. Y desconocida por los parásitos que hay en el Congreso Nacional. Y aquí hay que decirlo, que la mayoría de congresistas están dándole la espalda a esta realidad. Tenemos congresistas y presidentes, gobernantes de alcaldías para arriba, compañeros gobernantes departamentales, que desconocen totalmente lo que pasa en el país. Porque son los mismos que creen que Colombia es el país más feliz del mundo. Porque son los mismos que creen que un panadero está ganando alrededor de 2 millones. Porque son los mismos que creen que los docentes están ganando a la hora de entrar alrededor de 3 millones o más. Porque son los mismos que creen que una docena de huevos vale 1.800. Y ahí, esas expresiones que nos parecen ridículas que lo diga un representante político del gobierno, da a entender que estamos gobernados con gente que no conoce la realidad de su país, pero sí electoralmente llegó por la manipulación, por muchas razones que no vamos a explicar acá, y que estos congresistas hoy están en una total indiferencia con las reivindicaciones del pueblo. Y ellos sí están sesionando virtualmente. Y ellos están en su casa ganándose más de 35 millones mensualmente. Y ahí está el debate pedagógico que tenemos que llevarle a la comunidad. El problema no son los docentes que salgamos a marchar. El problema no son los pelados que salgan a protestar. El problema real es la política de este gobierno que ha generado la inconformidad y la indignación popular que está constitucionalmente establecida. ¿O desde cuándo tenemos que pedir permiso para protestar? Como lo quisieron hacer al inicio, con el Consejo de Estado que decía que no pueden salir. Venga, aquí los derechos se reivindican precisamente de manera organizada. Las cosas que hemos ganado como trabajadores a nivel nacional no han sido por voluntad de ningún gobierno. Los compañeros del 2277 que han estado vinculados en la lucha y que aún siguen vigentes en sus acciones políticas, saben que lo poco que se ha ganado y que se ha logrado en reivindicaciones gremiales, incluso de otros trabajadores, ha sido por la lucha, no ha sido por un Estado, no ha sido gracias a la voluntad política de un gobierno de turno. Y eso no lo podemos olvidar, no lo podemos olvidar, porque luchar sí paga, compañeros. Y eso es importante decirlo. En ese orden de ideas, nosotros no podemos bajarnos del bus cuando sabemos que hay una consigna dentro del pliego nacional, además de la renta básica. Y es el tema de la matrícula cero para los estudiantes universitarios. ¿O es que nosotros estamos sacando pelados de 11 para qué? ¿Para engrosar la fila de desempleados en ese país? No hay oportunidades para aquellos que mínimamente como privilegiados han logrado ingresar a una universidad pública o privada. Imagínense para una generación que no ha tenido la posibilidad de llegar. Y allí la matrícula cero va de la mano con una reivindicación de FECODE. Y es la financiación digna por la educación pública en Colombia, desde preescolar, ¿cierto?, secundaria hasta la universidad, gratuita y universal, de calidad científica y para todos. Y esa matrícula cero
es un indicador que los jóvenes del movimiento estudiantil universitario organizado se la están jugando. Porque no es posible que ante la propuesta de matrícula cero, la respuesta de este gobierno sea generación E. Y la generación E, compañero, es la misma política asistencial, focalizada para el pobre, el más pobre, para que usted pueda, entre comillas, subsistir en una universidad que el pelado, entre comillas, pueda escoger. Pero desconocen la realidad de muchos pelados que están en generación E, donde el ICETES no perdona deuda, donde hay universidades donde han hecho exclusión y bullying a los muchachos que llegan a esta universidad, sobre todo las privadas. Y esa generación es, compañero, es repartir las migajas para los jóvenes. Por eso la matrícula cero es totalmente contraria, porque todos deben tener el derecho para ingresar a una universidad pública de calidad. Y eso hace referencia a la juventud que nosotros estamos formando. O si no, ¿para qué nosotros damos clases también? ¿Hacia dónde apunta también el carácter nuestro para que esos pelados entiendan que esa realidad es fundamental? Siempre le hemos dicho a los jóvenes, asuman responsabilidades, sean responsabilidades. Pero ahora que están asumiendo responsabilidades, ¿los vamos a dejar solos? Ahora que los estudiantes están asumiendo responsabilidades sociales, ¿los vamos a dejar solos? Entonces allí, las clases que damos, que no son exclusividad del área sociales, sino la transversalización precisamente de los contenidos en función de generar conciencia crítica o pensamiento crítico, pues apunta a que esta futura generación se esté peleando desde su presente esa concepción de ciudadanía, de mundo, de sociedad que quiere en su país. Y la matrícula cero no es la excepción. Y los pelados universitarios no se van a bajar del bus así tan fácilmente, porque está en juego su dignidad. Está en juego la oportunidad. Y allí ese aspecto FECODE y nosotros como agremiación no lo podemos desconocer. Y si ustedes leen el pliego nacional, a renglón seguido de la petición de matrícula cero va el rechazo total a la alternancia, que tiene que ver precisamente con un debate estructural de la financiación de la educación pública y que va más allá de protocolo, va más allá si el alcalde le dice al colegio, hágale, mijo. No. Hay un debate estructural. Y ese debate hay que darlo fraternalmente en las instituciones. Es que el debate de la alternancia es complejo, compañero, y va más allá del tema de bioseguridad, y va más allá de aspectos que sabemos nosotros que no se están discutiendo hoy, en términos de la jornada laboral, en términos del acoso laboral en medio de la alternancia, en medio de la desfinanciación para asumir un proceso de alternancia, en medio de la irresponsabilidad que puede recaer sobre nosotros si asumimos un proceso donde no hay claridad en muchos aspectos allí. Pero ese aspecto de la alternancia también está en el pliego nacional. Entonces nos vamos a bajar del bus y vamos a hacerle paro al paro y vamos a decir no seguimos en el paro cuando hay un aspecto fundamental coyuntural que nos afecta a nosotros. Y le agregamos otro elemento fundamental: los campesinos, los pequeños y medianos empresarios, microempresarios, perdón. Dentro del pliego se peticiona subsidios a estos pequeños microempresarios, a estos pequeños comerciantes, porque pedagógicamente, ¿qué hemos abierto? ¿Qué hemos dicho? Que los subsidios que hubo durante la pandemia han sido dirigidos para fortalecer al gran capital financiero, para fortalecer las grandes cadenas de alimentos, de almacenes a nivel nacional, y por supuesto a los grandes empresarios industriales y terratenientes del país. Ellos se quedaron con los subsidios, no el pequeño comerciante, no el pequeño microempresario. Y allí una petición va dirigida a este sector, de poder suplir nóminas, de poder nosotros como ciudadanos hacerle entender al comerciante que esta pelea también es por él. Y que los docentes siempre nos hemos solidarizado con las luchas populares, no solo por el tema meramente gremial. Y en ese sentido, nuestro compromiso pedagógico es ir a la base, es ir a hacer plantones pedagógicos, es ir a los barrios. Entonces, si el campesino, ¿cierto?, no puede salir porque está en un punto bloqueando con el corredor humanitario y está haciendo pedagogía con su estilo, con su idiosincrasia, con su forma de ver, pues nosotros hagamos lo mismo también. El acto que hicimos ayer, que salieron pocos docentes, sí, salieron pocos docentes, con excusa, sin excusa, bueno, no nos vamos a meter en esa discusión,
pero con los pocos que salimos ayer a los semáforos a hacer pedagogía, el impacto simbólico es suficiente. Precisamente lo que decía al inicio, vencer el miedo, vencer la indiferencia y decirle a la población que nosotros no somos vándalos y que ese discurso que los buenos somos más y que la gente del bien, de bien está produciendo y los demás estamos mamando gallo, pues venga, eso no cabe acá. Y de manera muy respetuosa nos hemos dirigido a la comunidad. Y en ese sentido, si nosotros revisamos los 6 puntos del pliego nacional del paro, es importante aquí decir que hay propuestas fundamentales. Y esas propuestas fundamentales apuntan a entender que hay que derogar, que hay que suspender el pago de la deuda externa. Porque precisamente la reforma tributaria, la reforma a la salud y todas las políticas que ha tenido ese gobierno de emergencia en el marco de la pandemia apunta a las recomendaciones precisamente de la OCDE, a la cual pertenecen los países más ricos del sur del mundo. Y esas recomendaciones de la OCDE es reduzcan la inversión social. Y esa reducción social implica no den tanto para la salud, no inviertan tanto en educación, pero mantengan el presupuesto para la guerra. Y eso hay que explicarle a la gente. ¿Cuántos billones invirtió en medio de la pandemia este gobierno para camionetas blindadas? ¿Cuántos billones invirtió este gobierno para, ojo con eso, para tanquetas del ESMAD? ¿Y el ESMAD qué representa? Pues la represión. Mientras el trabajador de la salud, el único traje que tenía era lo que medianamente le había dado la clínica o el hospital donde está. Y por eso una reivindicación del pliego nacional apunta a garantizarle las condiciones de bioseguridad a los trabajadores de la salud, que ellos, mis respetos, sí son los verdaderos héroes. Son los trabajadores de salud, el enfermero, el camillero, el que maneja la ambulancia, el médico especialista, los que trabajan directamente en la UCI. Ellos sí son los verdaderos héroes y eso debe quedar en el imaginario de la población colombiana. Y a ellos no les han garantizado las condiciones de bioseguridad. Tanto así que se ha denunciado en varios departamentos que les adeudan la nómina a enfermeros, a médicos. Y eso, compañeros, es importante hacerlo entender a la población. Y si ustedes recuerdan, y lo digo con los compañeros que han estado firmes en las marchas, cuando nos fuimos para la toma de la vía que va hacia Acevedo, pasamos por la clínica Reina Isabel y no vimos a ningún enfermero y no vimos a ningún médico decir, van a trabajar, dejen de mamar gallo, no nos representa. No, la gente, la clínica salió a aplaudir y decirles otra forma de estar con ustedes. Y es una forma de alentar a la población, y es una forma de vencer el miedo. Claro, nos exponemos al bicho, pero como decía un compañero por ahí, el COVID parece que también estuviera en paro y está solidarizado con nosotros. Y tratando al máximo de conservar las medidas de bioseguridad, es una forma de poder decir, hay que hacer el ejercicio de resistencia consciente con los jóvenes, con los sectores que se han involucrado en este proceso a nivel nacional. De ahí que la reunión de la Junta Nacional de FECODE, ojalá, si está la compañera María Eugenia que ya intervino, ojalá no sea suspender el paro, ojalá no sea hacernos a un lado, ojalá no sea esperemos un momento, porque aquí voy a decir algo de manera muy personal, y no es la postura del Comité Ejecutivo Departamental de la DIC, pero aquí, compañeros, con todo el respeto que merecen nuestros afiliados, yo no me afilio a un sindicato exclusivamente para pelear por mi salario. Yo no me afilio a un sindicato pensando en aspectos meramente estomacales. O nos sumamos o nos dividimos. Pero aquí nos tenemos que involucrar de alguna manera a esas acciones. Y no quiere decir con esto, compañeros, que con este gran movimiento se vaya a transformar el país, ni ilusos que fuéramos. Pero hay que entender que este momento es un momento que viene represado por la indignación popular, no solo del 2019, sino de muchos años, de quienes históricamente han dado la vida por esos procesos, de quienes de alguna manera han aportado en esos procesos. Sabemos que la dignidad no se puede negociar, la dignidad no se puede vender.
hasta que se vuelva costumbre la dignidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad fundamental en ello. Entonces, compañeros, la invitación fraternal es a vincularnos a las actividades que se orienten desde el Comité Municipal del Paro, desde el Comité Nacional del Paro, que hoy se va para Cali. ¿Y por qué para Cali? Porque ha planteado, y es una propuesta fundamental, no podemos negociar mientras siga militarizada en las calles. No podemos negociar mientras el Estado quiere desconocer que hubo represión y exceso de fuerza por el ESMAD. No podemos desconocer que sí hay un sector que quiere llegar a generar la conmoción del Estado interior, tal cual como lo generó la dictadura. Declarar acá una conmoción interior para justificar una salida militar, como ya la vienen haciendo contra la manifestación. Por lo tanto, el pulso está en las calles y lo hacemos de la mejor manera. Pero aquí, compañeros, no podemos ser inferiores a ese reto y esperamos que el Comité Nacional de Paro represente a los sectores que están en la calle, porque una de las autocríticas muy fraternales que se les ha hecho es que el Comité Nacional de Paro tiene que haber representantes de otros sectores, indígenas, campesinos, estudiantes universitarios, camioneros, que están en la calle y que aún no están en el Comité Nacional de Paro. Por eso van a sesionar en Cali, para darle amplitud a este Comité Nacional de Paro y poder consensuar el pliego que se está planteando, que ya lo dije como pliego de emergencia, y poder colocar una condición para levantar el paro. Y una de ellas precisamente la que acabo de decir: cese la militarización, cese la represión, reconozca que hubo una política y una orden de entrar a responder con represión. Y sobre esa base se sentarán a negociar. Y sobre esa base habrá momentos más adelante de volver a presionar. Pero no podemos nosotros desligarnos precisamente de esta presión y dar todo nuestro apoyo a aquellos directivos nacionales, a aquellos dirigentes nacionales indígenas, a aquellos dirigentes nacionales del movimiento estudiantil universitario, a aquellos dirigentes nacionales del sector sindical, que hoy están en ese Comité Nacional de Paro, para que eleven la voz precisamente de las regiones, de los comités municipales de paro, para poder sentirnos representados en esos debates que se logran dar de ahora en adelante.